Ya, vamos a hacer muy buenas noches a todas y todos. Vamos a ver, Vinca, ahora sí. Vamos a ver. Ahí sí. Yo creo que nos va a funcionar. Ahí funcionó. ¿Me escuchas? Ahí sí. Ah, ya, qué bueno. Te veo como medio mal internet, Vinca. Estás como un poco pixeleada, pero A ver, espera. hola a todas y todos que se están conectando. Estamos acá arreglando temas técnicos. Espérate, me dice que está mal internet. ¿Lo puedes conectar al wifi de Vinca? Porque está conectado al wifi de Verizon, pero no está funcionando bien. ¿Cómo que Debbie? No puede mutear. Sí, dale, por mientras que Vinca está arreglando ahí sus problemas de Wi-Fi, les doy la bienvenida a todas y todos los que se están conectando a nuestro espacio que se llama Hablemos, que efectivamente queremos hablar, ¿cierto? Valga la redundancia, de temas que son interesantes de contingencia nacional y que de una u otra forma están relacionadas con el proceso constituyente. Y particularmente el día de hoy queremos hablar sobre abuso sexual infantil, la ética del cuidado y el derecho al tiempo. Además, bueno, mientras ahí Vinca está solucionando sus problemas, que se salió, así que vamos a ver si me manda de nuevo la invitación. Hoy día es el 1 de mayo, Día del Trabajador y Trabajadora, así que también me hace mucho sentido hacer además este live sobre este tema este día, porque la ética del cuidado también va relacionada con un trabajo, ¿cierto? El rol de cuidado que particularmente ejercen las mujeres en el ámbito doméstico y de cuidados no remunerados. Así que también es algo que vamos a conversar hoy día con Vinca. Estoy esperando que vuelva. Hola a todas y todos que se están conectando. Ahí ya, Vinca, te veo de vuelta. Te voy a mandar la invitación ahora. Vinca. Ahí, Vinca, te mandé la invitación. Ya. Ahí sí. Ay, sí, ya. Cambiamos teléfono, conexión, de todo. Te juro que me lo he sufrido. Menos mal que estaba la hija acá, porque yo no soy una de la tecnología. Me he dado cuenta. No, aparte que, bueno, esto particularmente con Instagram yo lo aprendí ahora en la campaña, Vinca, porque tampoco nunca antes había hecho un live, así que tranquila. Sí, yo lo aprendí durante COVID. De hecho, había creado un Instagram hace unos años a instancias del editorial, etcétera. Y yo creo que publiqué como 3 fotos y dije, no, no tengo tiempo para esto porque ya está en mil cosas. Pero por Dios que ha servido durante la pandemia. Realmente le he ganado cariño a esta red desde Sí, COVID. no, es una red bastante amigable, a diferencia Sí, de otras. sí, 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 es mucho más. No, cada historia, cosas que salen y todo, pero hay que irlo aprendiendo. Qué rico verte, tan lejos que estamos y tan cerca que parece. Así es, así es. Yo la verdad que agradezco muchísimo, bueno, a las personas que nos están escuchando. Ya di Sí, como la gracias. introducción del tema que queríamos conversar el día de hoy y con quién estoy. Estoy con Vinca Jackson. Ella eres mamá, ¿cierto? Eres psicóloga, educadora, eres escritora y además activista por los derechos de la infancia. Y además eres embajadora internacional de Child USA, ¿cierto? Así Sí. que para mí y para todas las personas que nos están escuchando, la verdad es que es un honor. Sé que tenías una agenda muy ocupada también, Vinca, así que muchas gracias por estar conversando conmigo y con todas las personas el día de hoy. Feliz. No, feliz, gracias a ti, Tami. Yo, bueno, nosotras nos conocemos hace un tiempo y por eso que también acepté encantada y un vínculo también con Paulina Rincón, con trabajo de infancia en Concepción, en la zona de Biobío. Así es que qué bueno que pudimos este sábado, porque si hubiera sido día de semana, habría sido todavía más difícil. No, yo feliz que hayamos podido hoy, justo 1 de mayo. Sí, sí. Oye, Vinca, y te tinca entonces que partamos conversando, porque al Sí, final, bueno, yo dije que en general quiero tocar tres temáticas, que es
abuso sexual infantil, ética del cuidado y derecho al tiempo. Entonces, para las personas que se están conectando, yo creo que la mayoría te conoce, pero ¿cómo tú decides o por qué en el fondo tú puedes catalogarte, ¿cierto?, como activista de los derechos de la infancia? Eh, Mira, casi un accidente, es lo opuesto del activismo, porque se entiende mal de repente, se suele pensar como una suerte de agitador, y es Mm. más que nada eh, como alguien que actúa, que aboga por, más bien, y, y es un hacer constante. Yo creo que uno ni siquiera se preguntó qué era el activismo o nada. Yo soy de una generación que creció en dictadura, por lo tanto, muy tempranamente, bastante jóvenes estamos participando de movimientos sociales, y bueno, y luego ya de vieja o más grande, más adulta, claro, como una cuestión mu- mucho más centrada, no solo en la emoción y la razón, sino que en una cuestión como más de corto, mediano y largo plazo, que yo creo que cuando uno la mira así, eh, puede tener como más resistencia o resiliencia, y se cae un rato y dice, pero no, 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 constancia aquí, hay que seguir mirando el horizonte allá. Y, y la verdad es que yo siempre estuve vinculada con temas de infancia, pero luego del agua fresca y a propósito de todo el tema del libro, y del tener que como que sacar una voz pública en relación al tema, eh, se va articulando como este trabajo, así bien sostenido por un tema bien concreto que se ligaba a otro mayor, que era el abuso sexual infantil, prevención, reparación, imprescriptibilidad, porque si no, no había justicia. Pero eso dentro de como un útero mayor que eran los derechos de los niños. Mm. Y porque en realidad sin ese útero o refugio mayor, las cosas nos van quedando media sueltas o medias trémulas, no bien agarradas de raíz, eh, y todavía no tenemos garantías integrales en Chile. Firmamos la Convención de Derechos Humanos, fuimos de los primeros de manera muy visionaria el año Mm. 90, y ¿cuántos años hemos estado esperando? Mm. Tú 30. mencionaste, Mica, porque tú usaste tres palabras: la prevención, ¿cierto?, la recuperación y la imprescriptibilidad. Y respecto a la prevención, que yo creo que a todos, bueno, en Chile, pero claramente todo a nivel global, de cuáles son las medidas que uno puede tomar para prevenir el abuso sexual infantil y qué roles ocupan padres, madres, profesores, ¿cierto?, la sociedad, el Estado en esto. A ver, todos, o sea, es como yo siempre lo repito mucho, no solo este dicho de se requiere de toda una aldea para criar a un solo niño, sino que como es usado en la película Spotlight sobre el tema de abuso institucional, de parte de la Iglesia Católica, donde el abogado dice, se necesita de toda una aldea para criar a un niño y también para abusarlo. Y luego uno tendría que agregar y también para hacer justicia y también para poder acompañar el proceso de reparación. Es una responsabilidad colectiva, por cierto que el Estado tiene una responsabilidad mayor, pero cada uno de nosotros puede aportar desde sus respectivos entornos, creando una suerte de matriz, de suelo, donde la dignidad de cada humano, niño o niña, sea absoluta para nosotros. O sea, no porque sean más chiquitos, no porque no ejerzan todavía una voz social más activa, un voto, etcétera, pesa menos lo que tengan que decir. Y creo que sí, hay cuestiones que desde el mundo adulto son muy importantes de recordar al minuto de pensar en prevención. Uno, los niños dependen inexorable e inevitablemente de nuestros cuidados. ¿Ya? Entonces, el mundo adulto, no solo desde la estatura de niños se debe ver de este porte, uno no se acuerda de cuán grandes se veían los adultos, sino que también ahí es donde van a buscar la seguridad, el afecto, las enseñanzas, el cómo guiarse igual que cualquier mamífero. O sea, uno se fija, los cachorritos de cualquier especie mamífera siguen a la mamá o aprenden con el papá ciertas cosas y con la manada. Básicamente, en nuestro caso es lo mismo. El punto es que, como esa dependencia es tan total
y básicamente los cachorros vienen como programados para recibir estos cuidados, esperarlos y de esa manera evitar peligro, van a incluso seguir esperándolos de personas que los abusan. Por eso que es tan importante la aldea toda también en estar observando qué pasa con cada niño y niña. Y hay un principio muy bonito de la ética del cuidado, que es el principio de intercesión, y es como debo interceder. Es un poco en esto que decíamos del activismo, del abogar por, del interceder por, y el interceder hay distintas maneras de hacerlo. ¿En qué puedo ayudar? Oye, mira esto que tengo que vi por ahí de prevención. O cuando quieren obligar a un niño a saludar de cierta forma, decirle, no, está bien, está súper bien, no me conoce, es que te felicito, qué bueno que... Y a ver, ¿cómo querrá saludarnos? Hay que también digamos que bien, no digamos que mañoso este niño no sé, como mandón, entre comillas, Sí, po, porque dicen sí o no. A ver, claro. que un niño diga sí o no no significa que tú vas a terminar haciendo exactamente aquello en relación a lo que dijo sí o no. Mm. Pero si escuchamos ese sí o no, y los argumentos muy chiquititos cuando son peque, a mucho más elaborados cuando son más grandes, que tienen detrás de ese sí o no, incluso el argumento no sé, ¿ya? No, no, esto, ¿por qué? No sé. No, como que no sé. No, no sé. Pero hay una sensación del cuerpo que está informando ese no. Bueno, Mm. escuchar también y detenerse a ver qué pasa ahí. Ahora, es distinto no quiero ir al colegio, no sé por qué, un día, dos, tres, Claro. 4 años, y así llegamos más o menos a la universidad totalmente analfabeto, eh, a, eh, a que de repente, como a uno le llegan tantos casos de mamás, papás que te cuentan de sus hijos que durante muchos años no quisieron ir a X casas, de las cuales más tarde en el tiempo se supo que ocurrían abusos sexuales Mm. infantiles. Y no es que a sus hijos les hayan ocurrido, pero ahí es como decir churra. Y yo siempre puse problema en eso, o generalmente Mm. como que decía, pero si no ha pasado nada. No, y frente a ese no sé, no había como un argumento racional, Mm. pero algo, entonces yo creo que en la medida que escuchemos esa voz del cuerpo y no la silenciemos, porque la Mm. callamos muy luego, o sea, si no hay razones como exactas para algo, ya, no es válido. ¿Cuántos de nosotros, y todavía hoy en escuela, cuando un niño se siente mal, bueno, pero ¿de qué te sientes mal? No, me Mm. duele algo, no sé, me duele la guata, ya, pero ¿cuánto te duele? ¿En realidad te duele? Etcétera. No, el otro sabe que se siente mal y es preferible quizás asumir un porcentaje de riesgo o de error en decir a lo mejor no le duele tanto, pero igual hay una expresión de malestar. Y si yo valido esa expresión de malestar, o la emoción que sea, todas, desde la alegría, la tristeza, la frustración, la rabia, la pena, todas, ese niño, niña o adolescente es como que va recibiendo el mensaje de puedo hablar, puedo Claro. contar con esta gente, este mundo adulto que se supone cuida, y cuando realmente hay que pedir auxilio, o cuando realmente hay angustia, o los jóvenes se pueden meter en problemas de repente y no saben cómo pedir ayuda, pueden hacerlo, Mm. porque han ido haciendo ese ejercicio de decir lo que sienten, aunque no lo sepan muy bien, y de ser escuchados, y que se les haya dado crédito a lo que decían, antes de Sí. empezar a cuestionarlo. Eso es una Es que excelente forma de prevenir. sí. Me hace mucho sentido porque, bueno, yo igual ya te sigo hace años y el tema de validar su opinión es algo que yo espero que como que las nuevas generaciones lo estén tomando mucho más porque realmente yo veo, yo tengo una hija de que va a cumplir 7 y sí escucho como las personas adultas, mi mamá, ¿cierto? Que dicen como, le estáis dando demasiado en el gusto, porque en el fondo tú le preguntas qué quiere, claramente si no se quiere lavar los dientes, o sea, partiste a lavártelo, pero hay ciertas cosas que claramente uno tiene que validar su opinión y lo otro que me hace mucho sentido, que también lo he escuchado harto de ti, esto de no obligar a los niños o a las niñas a dar besos, ¿cierto? Mm. Bueno, yo se lo enseñé mucho a mi hija y a mucha gente le llama la atención y siempre cuento esta anécdota, que en el fondo una vez llegó alguien y llegó y le iba a saludar y ella, no me gusta darle besos a extraños. Y es tan maravilloso, yo digo, que tenga esa cultura, ¿cierto? Y que en el fondo ahora nosotros, las nuevas generaciones que estamos criando niños y niñas más chicas, como que no obligues, dale un beso a la tía,
darlo, porque obviamente saluda. Si yo creo que está bien que tú obviamente tienes que enseñarle a tu hijo o tu hija Esto que es parte, salude, ¿cierto? esto es la parte de la convivencia y del trato gentil y la consideración que también uno les va enseñando y que nos debemos los unos a los otros, sino cómo convivimos. Pero Claro, decir buenos días, buenas tardes, hola, por favor, gracias, no tiene nada que ver con, o no es equivalente ni obligatorio de un contacto o interacción corporal, claro. eh, sin tomar siquiera en cuenta lo que el niño o niña siente. Y a veces a lo mejor se siente más afectuoso uno misma. Hay días que anda ¡mua! Y otros días que es como no tiene ganas. Y qué Y maravilla. respetárselo. Y claro, y qué maravilla que podamos escuchar eso de los niños y contarle a la familia, sobre todo porque estas pegas parten desde chiquititos, o sea, como desde el día uno y hasta la educación superior, y contarle a la familia cómo papá, mamá van a ir haciendo las cosas para que nadie se sienta, para que todos Claro. entiendan. Y a mí me da pena decir esto, pero si tomamos en cuenta la estadística de abuso sexual, eh, el mayoritario es intrafamiliar sobre el 80%. Por lo tanto, el tema de la familia o las redes muy cercanas al niño, ahí es donde generalmente se da. Entonces, si uno además, como papás, mamás, vecinos, tías, abuelos, estamos constantemente hablando de estas cosas, enviando mensajes, compartiendo información, mandando en el WhatsApp, si hay alguien que por ahí, y no sabemos, ya ha abusado quizás de algún niño o podría llegar a abusar, frente a esta familia activa, frente a esta escuela, este barrio activo, atento, transmitiendo la prevención. Yo sé que yo eres color rayado de repente, pero digo, no importa, prefiero pasar por vieja repetitiva, ¿cachai? Que, porque por ahí ese mensaje igual sirve como de lucecita, de advertencia, alguien que no había pensado en el tema lo piensa, nunca está de más. Igual la semillita cae por algún lado, entonces, Todo el rato. A mí sí, me pasa, Vinca, que bueno, no sé si creo que mi cuñada también está conectada, pero mi cuñada siempre me dice como que de repente como que me psicopateo, como que en el fondo como que pienso demasiado, veo muchos riesgos en todos lados y yo digo, porque están los riesgos. Creo bueno, que es tan importante nosotros comentarlo y trabajamos. hablarlo y visibilizarlo, porque al final no es que antes, no sé, pues, como cosas así que uno escucha más de mi mamá, ¿cierto? Mi suegra es como, antes tú ibas a la casa del vecino y te dejábamos que fuera y no pasaba nada. ¿Estás segura que no pasaba nada, cierto? Como que, o antes no se sabía, no se escuchaba, no se hablaba abiertamente, pero O sí sea, sucedían las cosas. exactamente, o cuando uno empieza a hablar con mujeres más mayores y empieza no a tratar de indagar ni nada, pero como a poner ejemplos y Mm. empiezan a decir, bueno, en realidad sí. El beso cuneteado, la sobajeada de espalda yéndose un poquito más abajo, una serie de contactos corporales que estaban ahí justo en el límite y que eran repetitivos de parte de ciertos personajes que eran en el fondo una intrusión o una invasión y que ningún niño, ni niña, ni adolescente se le habría ocurrido cuestionarlo, porque estaba era como tan de peso esto, la autoridad del adulto, usted le hace caso a los adultos, no se cuestionan, había hasta una mesa de niños en algún tiempo Sí, no po. tan lejano, te pegaban una mirada y todos calladitos, claro, ahí muchas personas mayores empiezan a ver en realidad. Sí, y no me sentía cómoda y nunca pude decirlo. No estamos hablando de un Claro. abuso sexual crónico, prolongado, ni nada, pero de intrusiones en el espacio del cuerpo, que en realidad, si uno toma simplemente la premisa de no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a ti, ninguno de nosotros las querría. Por algo hemos luchado por leyes, no solo de protección de la infancia o de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, sino contra el acoso callejero, o ahora con incluso también el mismo tema de imprescriptibilidad en relación a todo delito sexual independientemente de la edad, porque el cuerpo es tu casa, es tu vida, ahí uno existe todo el rato. Puedes perderlo todo y sigues teniendo esto que es tu casa. Eh, y cuando se ha perdido y recuperado, como que uno le toma el triple de cariño en realidad. Entonces, ¿cómo cómo no insistir en que le permitamos a los niños y niñas tener esa experiencia de habitar su cuerpo? A mí me encanta ver a los niños más chicos cuando de repente les dice a alguien algo en la calle, dicen, yo no, la verdad, yo no tengo que como hacerle caso a un extraño. Y está Sí, po. bien, no es un insulto, qué bueno, bravo, si yo como me Sí, pongo po. carcura me darían ganas,
porque qué tremendo mensaje, y alguien chiquitito, y detrás de ese niño o niña seguramente ha habido adultos, mamá, papá, abuelito, etcétera, que le han dicho, está Sí, bien po, decir eso, sí, po. Y no, respetuosamente. y a una persona extraña, ¿cierto? Pero también, en general, A eso la que yo familia también, espero exacto. que nos están criando, por lo menos yo estoy criando a mi hija, tal vez va a ser una cabra porquería, puede ser. A veces de No, repente lo pienso, ya está una adolescente, pero como que en el fondo lo que también creo es que a mí me criaron como que al adulto tú lo respetas y haces lo que el adulto te pide porque es adulto. En no, cambio, por lo menos las nuevas generaciones, ¿cierto? Estamos creando, o sea, no tienes por qué hacerle caso a un adulto si no es tu papá, no es tu mamá. Ahí mi hija de repente juega con su abuela, que no tiene que hacerle caso, pero en el fondo es como, obvio que tienes que hacerle caso a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a tu abuelo, si estás en su o a lo mejor, casa, pero o ahí, pero ahí, o bien poner siempre una regla de excepción, porque yo creo que el problema de esa instrucción ha sido, hay que obedecerle a los adultos. claro. Fin. No, no. Y si el adulto me dice, nos vamos a disfrazar de Superman y nos vamos a tirar por la ventana, porque ponte tú que estés justo como en una fase maníaca de algo, no sé, no. O sea, a ver, hay un respeto que nos debemos los seres humanos, grandes, chicos, de todas las edades, y a la mamá, al papá, a los profesores. Mis hijas se reían el otro día porque tienen harta diferencia de edad. Entonces, la mayor tiene 32 y la más chica tiene 12, pero las dos hubo una instrucción en la pubertad que fue muy similar, cuando están todos los cambios hormonales, y hay días que son más irritables, etcétera, y es como, ya, por favor, el trato por lo menos, igual que como el resto de la gente en la calle, en el supermercado, en todos lados. Buenos días, buenas tardes. No porque uno sea la mamá o el papá, ¿cachai? Como, ¡ah! Y claro, ambas en sus respectivas etapas salieron con respuestas muy convincentes, tales como, sí, pero es que acá tengo más confianza, ¿ya? Ah, buena. Y la más chica el otro día me dice, ¿no quieres que sea genuina? Eh, Mm, sí, pero un poquito menos. No, pero es como ese respeto básico, pero no sí, en cualquier circunstancia, e incluso, que importante también explicitar cuando bien chicos, que efectivamente uno tiene más poder, y explicitar ese poder. Uno es más mm, grande, es más viejo, tiene más experiencia, toma decisiones por las vidas de los niños, ¿ya? Que mm, la puede tomar bien, la puede tomar mal, pero tiene un enorme poder y responsabilidad, y puede ser precioso, y también es como, uff, qué enorme, y también podría ser mal uso de eso. mm, Entonces, qué bueno irles explicando esto de que los adultos también se pueden equivocar, y de que si no se sienten bien en relación a algo, incluso algo de uno, ¿cachai? O sea, como uno como mm, mamá o papá, también lo pueden decir. De repente uno puede asumir que puede llegar y entrar al baño, porque es la claro, casa. Y, claro, y hay niños que no, pues es un espacio privado. Entonces puede decir, sí, no, es privado. Y uno no sentirse, al contrario. O que te mm, digan, no sé, pues me gritaste y me mm. dolió. Y uno, bueno, pedir perdón, ¿cachai? Y no pierdes ni autoridad ni respeto. No, por supuesto. Es como un poco la fantasía que de repente opera, Sí. entonces va a haber una anarquía de niños, y nos vamos a ver poco menos que sometidos los Sí. adultos por este gobierno de pequeños líderes infantiles. No, es también ir enseñando humanidad, y los niños lo Mm, captan muy bien, incluso en la adolescencia, cuando tú les pides cosas que avisen, que llamen, etcétera, que es porque realmente estás preocupado y los quieres cuidar, y no tiene que ver con el control. Y tienen mm, un filtro que a mí me sigue impresionando a lo largo de los años, no con las hijas solamente, sino con todos los niños, niñas, adolescentes y familias con las que vas trabajando. Tienen un filtro para cachar el tema, para detectar el tema del control, que al sí. tiro, mm, pero cuando viene por el cuidado, aunque meta la pata, o incluso aunque exagere un poco, son súper comprensivos, les queda claro que es para Sí. cuidar. Y No para... aparte, lo otro que, sí, lo otro que te iba a preguntar, o sea, relacionado con lo mismo, ¿cierto? De esta prevención y ética del cuidado, que, bueno, yo, después de que te conocí, que dijiste acá que viniste a la UDEC con la Pauli Rincón, compré ese libro a mi hija de Mi cuerpo es un regalo. Sí. Y me hace mucho sentido a mí, y algo que nosotros hemos tratado de hacer mucho con mi hija y de ahora con mi hijo pequeño, es decirle a tu hija y a tu hijo los nombres de la parte del cuerpo como corresponde, ¿cierto? Porque al Como final todas. todas crecimos
crecimos con con esta cultura de que nadie te decía que nosotras mujeres teníamos una vagina, porque era como vergonzoso, como, ¿cierto? Sí. Bueno, más tampoco son como muy musicales esos nombres. Colibrí, nombre versus, yo decía, le debieron haber puesto más música. Pero claro, hay que decirlos igual que todos los otros nombres del cuerpo, con el mismo aprecio, porque es todo nuestro cuerpo el que nos ayuda en esta vida. Y obviamente, cuando son más grandes, hasta ellos mismos le pueden poner apodos, se matan de la risa y todo. Pero qué Claro, importante hablar de eso y qué importante la educación, aunque suene largo esto, para la sexualidad, la afectividad y las relaciones humanas desde chiquitito. Y no es que vamos a estar hablando de la Wikipedia del acto sexual más o menos, o así como con el bilé, bueno, ya no sé si se usa el bilé, el libro de biología de la época mía, pero sí en la preescolaridad hablar del cuerpo, de sus límites, de que hay partes que se cuidan más, o sea, están más como protegidas, otras están más expuestas, las manos andan al claro. aire, la cara anda al aire, los pies a veces, y otras partes, o sea, el mismo cerebro, tiene partes que están por debajo, el cerebelo, etcétera, N, porque si te pegas, no se dañan al tiro esas partes, el cuerpo tiene como N pequeños recovecos de refugio, y hablar de todo eso, y hablar yo encuentro que todas estas conversaciones son el primer suelo del desarrollo del consentimiento, que es una Sí. capacidad compleja, adulta, que tiene que ver con deliberar, con discernir, con tomar decisiones por el propio bien, que no daña a los otros, que tienen que considerar distintos factores. No es llegar y hacerse adulto y ejercer el pleno consentimiento y sin errores, sin equivocaciones. Entonces, partir desde pequeñitos con esto de eh, te gusta más esto, menos, hacer ejercicios de preferencia, escuchar los sí y los no, y para que no suenen tan duros, si hay papás o mamás que les complica, porque de repente, claro, el niño dice, no. Entonces, no, no gracias, ¿ya? Ya, no gracias, no gracias para todo. Es como el retorno presencial que yo decía hoy día, no, no gracias, no gracias, sin vacuna, con esto, con lo otro, no, no gracias. Pero es un límite claro, el gracias lo puede hacer eh, más gentil, pero es un no categórico. Y el consentimiento es un temazo, así como ha Sí. sido un tema el abuso de poder en los últimos años, porque como humanidad y como Chile también, distintas generaciones hemos estado mirando no solo el abuso sexual infantil, que por Dios que costó mirarlo, porque no queríamos hablar de eso, y o sea, libros, entrevistas, y igual hay lugares en los que no se quería hablar, pero hemos estado mirando más esto del poder y de sus abusos. El abuso sexual infantil es un abuso de poder que se expresa específicamente desde lo sexual, como con esa bombardeo y granadas sobre la vida de los niños, contra víctimas niños. Pero hay distintos abusos de poder también, y los hemos estado mirando, y creo que ahora hemos estado mirando más esto del consentimiento. ¿Qué significa también? ¿Y cuánto demora? ¿Y cómo vamos a poder desarrollarlo si nunca hicimos ni un ejercicio? O sea, es como que te dicen ya, mayor de edad, vaya a votar, estudie, trabaje, y nunca ejercitaste tomar decisiones, por pequeñas que fueran, nunca ejercitaste muchos ensayos de libertad, y tampoco muchos ensayos de autocuidado, cuidado, porque en definitiva los límites de autocuidado, más de alguna vez, o le dijeron a un niño, no, usted no tiene derecho a decir nada, o a un adolescente, o incluso a los adultos, le dijeron, ay, que eres exagerado, o delicado de cutis, o no sé qué. No, o sea, estaba ejerciendo un límite de autocuidado que eh, también sería magnífico a ver, todo este tema del cuidado como una ética, y al decir como una ética, es como un lente, o como una herramienta, como una suerte de brújula, ya, que yo pongo, así como en el minuto que necesito tomar decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar? Especialmente cuando tengo dilemas. Hay decisiones que pueden ser muy sencillas, pero otras que son más complejas y nos aprietan, y intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Ahí uno agarra esta brújula y dice, a ver, desde el cuidado, ¿qué sería lo mejor que puedo hacer aquí? Y esa brújula es una brújula que puede usar cada uno de nosotros para sí. Esto me cuida, no me cuida más, me cuida menos, me puede doler tomar esta decisión, pero es la que más me cuida.
y que los niños puedan ir viendo este tipo de ejercicio y que esas decisiones se tomen así también en las escuelas, en la oficina, en las instituciones, hasta llegar al Estado, o sea, un Estado que tome decisiones en base al cuidado humano, a evitar daños evitables a su gente o a promover el mayor bienestar, porque el cuidado al final tiene este como doble vía de ayudar a florecer, a sostener la vida, y por otra, de evitar sufrimientos que sí sean evitables. Porque no es como esta cosa de, no, el sufrimiento te enseña y apá lo aprendemos. No, el sufrimiento es inevitable en muchos aspectos en la vida. O sea, es como una gran verdad a toda edad que va a haber sufrimientos. Y muchos de ellos no están bajo nuestro control. La muerte, ¿ya? No está bajo nuestro control. Pero hay sufrimientos que son completamente evitables y hay daños que no tienen ninguna... o sea, uno puede decir, ya, me caí en bicicleta, me enseñó a ser más prudente la próxima vez. Viví abusos sexuales infantiles. O sea, distinto es que en la reparación uno trate de resignificar y ponerle otras palabras a esa historia. Pero ni un niño necesitaría de abusos o de maltratos o de violencias como una forma de aprender algo. claro, existencial, aprendizaje, o qué sé yo. Entonces, en eso es como esta mirada del cuidado. Hay daños que son evitables y es ético tratar de evitarlos y ayudar a que no sean. Y como la prioridad mayor es cuidar la vida, sostener la vida con todo lo que a ella la sostiene. Y a la vida la sostiene el ambiente, el aire, el agua, las relaciones con otros, la democracia. Por eso que uno también dice el cuidado cívico. O sea, la democracia es un mundo del que dependemos. A no ser que, claro, alguien prefiriera vivir en no democracia, pero imperfecta, corrompible, con todo lo que le sabemos, sigue siendo un espacio que nos cuida más, mucho, muchísimo más, que nos cuida, y saquémosle el más incluso, que una dictadura o que una tiranía, la que sea. O sea, aquí no empezar como, mira, es que si es por el bien de la mayoría, no sé, la tiranía es tiranía, y así como, y las guerras son las guerras, y así como hay 6 millones de muertos, o muchos más que no sabemos, en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, que es como que todavía uno lee así y dice, no, no puedo creer, o sea, ni siquiera 100 años han pasado, o 20 millones de muertos durante la era de Stalin en la Unión Soviética. O sea, no nos podemos hacer los lesos de que la atrocidad es una posibilidad en regímenes así. En las guerras, en las tiranías, etc. Entonces, sí, la democracia no, a lo mejor está llena de defectos, pero todavía es un espacio de convivencia que podríamos llegar a mejorar bastante. Bueno, para eso está la Constitución. Ya vamos a llegar a eso, pero Vinca, mira, acá hasta que me quiero agarrar de un comentario que dice Ya. acá Jan Ojanra Hendrix, bueno, que ella dice, en tiempos de pandemia, la mamá que trabaja fuera de la casa, sin jardines o colegios, está mucho más forzado o forzada a delegar cuidados y someter a los niños y niñas y adolescentes a posibles riesgos. Entonces, como que lo que te quiero llevar ahora es, lo ideal, claramente lo lógico es la prevención, ¿cierto? Pero si es que llegamos tarde, ¿cuáles son los elementos que uno puede empezar a detectar que efectivamente hay un niño, niña y adolescente que está sufriendo abuso? A ver, lo que dice Johanna, no sé, yo creo que es bien importante, o sea, lo hablamos nosotras también no hace mucho. La pandemia nos dejó súper solas y creo que especialmente a las familias y dentro de las familias a las mujeres, porque además las mujeres históricamente han realizado, o sea, esto no fue como que se fueron agregando, o sea, que se fueron agregando cosas y compartiendo al mismo tiempo más los cuidados, que es algo de lo que depende la sociedad completa para sobrevivir y avanzar, sino que ya agreguemos derecho a voto, ya carrera, sí, participación política, trabajo, esto, lo otro, pero lo otro siguió igual. Entonces, no es solo el cuidado de los niños, que por último uno lo entiende más desde la crianza, que hay algo ahí que es como, no sé, hasta el amamantamiento, no es reemplazable por otra persona, te voy a dejar y... pero también cuando hay otras personas enfermas en la familia, y también al final de la vida, cuando hay padres o abuelos... Es la mujer. Claro,
es la mujer muchas veces a costa de su propia salud, ojo, porque tenga 20 esa mujer, o 40, 50 o 60 y siga cuidando a los de 90, más de una vez va a dejar su cuidado, autocuidado, en segundo lugar, porque la urgencia del cuidado del otro es mayor. Y, y eso ha sido una carga enorme y en pandemia mucho más, porque no todos los trabajos son traducibles a distancia, o sea, como telemáticamente, no todo es transferible, y por lo tanto significa que hay hermanos grandes que se han quedado cuidando a sus hermanos chicos, o hermanos grandes que se han quedado cuidando a los hermanos chicos y a los adultos mayores que viven en su casa. Ha habido enorme pérdida de escolaridad para muchos adolescentes que han tenido que abandonar el colegio porque o sea, para que pudiera trabajar la mamá o los papás o los cuidadores principales, ¿quién cuidaba a los más chicos? Entonces, obviamente el adolescente perdió y claro, cuando uno tiene que delegar esos cuidados, por eso es tan importante, si no hemos tenido estas conversaciones en el pasado, nunca es tarde, hay que tenerlas ahora. Lo que te haga sentir incómodo, desde que lo hayan mirado feo, que es una cuestión bien subjetiva y podría ser bien, pero claro, se puede haber sentido mirado feo un niño chiquitito, o grande también, hasta interacciones físicas que lo pudieran haber incomodado, o directamente algo que pudiera constituir abuso. Creo que con los más chicos en general la detección del abuso es muy casual. Tiene que ver con relatos al pasar, muchas veces incluso de juego, que los niños no saben lo que están diciendo, pero nosotros sí, o puede tener que ver con el contagio de enfermedades que no tendría por qué tener un niño de transmisión sexual, o porque están dibujando, actuando, hablando cosas que uno sabe que no pertenecen a su etapa del desarrollo y o bien les ha sucedido algo o bien han sido testigos de algo, que también es como para preocuparse, o bien han sido expuestos a contenidos en internet o en televisión mientras los adultos estaban en otra cosa y los niños terminaron expuestos y asimilando un contenido que no tienen cómo procesar. O sea, ojo, que por qué fue tan importante el argumento en la imprescriptibilidad del derecho al tiempo. Porque en la inmadurez de niños, niñas y adolescentes inclusive, que uno podría decir, no, pero ya saben más de sexualidad, no es lo mismo haber completado tus 25 años de desarrollo a que te pase algo a los 13 o a los 15 o a los 18 inclusive en esta materia. Y no se entienden como víctimas, y menos se pueden entender como víctimas, no solo por su inmadurez neurobiológica o su desarrollo incompleto, sino que porque esta dependencia que hablábamos, inevitable, inexorable, del mundo adulto. Y si los abusadores son personas cercanas, o sea, el tremendo enredo de afectos, lealtades, con el daño, con la confusión, con todo. O sea, incluso aunque no haya amenaza ni pedido de secreto, lo que puede ser para un adolescente contarle a su mamá o a su papá que le pasó algo cuando sus papás se están sacando la mugre trabajando y pasando un mal momento como en esta pandemia. Entonces, más de alguna niña o niño joven, me refiero a adolescente, uno igual los ve como niños hasta los 40 capaz como mamá, pero debe decir, pucha, ¿cómo le voy a cargar otro problema a mi mamá? Y no, eso, ahí es donde tenemos que decirle, nunca va a ser un problema. Después vamos y agarramos la toalla y lloramos con los dientes apretados. Nunca. O sea, yo estoy aquí para eso, como parte casi de mi descripción de cargo, yo quiero saber. Quiero estar, necesito estar, tengo que estar y feliz voy a estar. Ahora, yo creo que los niños que son delegados a cuidados de terceros, importante decirles estas cosas, importante hablar cuando vuelven, cómo se sintieron, y de una manera tranquila, llegar sin ansiedad, porque ahí también nos leen, entonces uno no, Sí, po. llegar con mucha calma a preguntar cómo estuvo, y siempre que alguien los mire feo o algo, aquí mamá leona, papá león, aquí estamos, yo estoy de tu lado. O sea, a ver, y no de tu lado si tú fuiste insolente, le rompiste el vidrio al vecino, por supuesto. Estoy hablando de situaciones donde los niños o niñas se pueden haber visto afectados o vulnerados y decirles que estamos de su lado y lo vamos a resolver y vamos a ver alguna manera. Y necesitan sentir eso de parte de todo el mundo adulto. Como no se entienden como víctimas y como tienen todos estos enredos, o sea, con mayor razón tenemos que estar atentos, porque yo todavía tengo 53 años este año, todavía recibo consultas de adolescentes, o sea, muchachas jóvenes,
menores de edad y mayores de edad, pero todavía en el tramo de estos 25, preguntándose si en realidad habrá sido violación o no X evento de vulneración clara y de asalto sexual claro por mensajes que escuchan, por la invalidación de otros o porque no estaban plenamente conscientes, con mayor razón es violación, porque no, No, pero este consentimiento que hablabas antes y tú. en pleno uso de mis facultades. Yo no puedo decir sí si tomaste alcohol o tomaste un antidepresivo, por ejemplo, personas jóvenes que están con tratamiento por temas de salud mental y estás medio borroso. O sea, no, es un sí en pleno uso de facultades y no, o cualquier cosa que no sea sí categórico, es no. O sea, Claro, todo lo demás, no. Es como un sí bien claro y todo lo demás que te genere duda es no. O sea, exacto. pero me parte el corazón que todavía Mm, hay muchachas que te preguntan, es que no estoy segura si fue. Entonces dices, mm, ¿qué mensaje estamos entregando? Bueno, y sí, hemos visto con Antonia Barre el año pasado, etcétera, que llegamos tarde, una y otra vez. sí. Y que tan, tan importante es lo que pasa a nivel de una sociedad que, claro, es fundamental el tema de levantar los plazos de prescripción, porque acá hay fenómenos traumáticos en todos estos procesos que no hacen correr el tiempo de la misma manera que nosotros podemos sentir, me robaron, eh, entonces voy, hago la denuncia y ni siquiera uno podría estar aterrada después de un robo y no querer ir al tiro, y te dicen hay que ir al tiro, o sea, cero respeto por el tiempo humano, pero acá es tan enredado además, que todavía es más difícil, pero dicen acá que incluso a veces más jodido que el propio tema de la prescripción, que ya es bien duro, es la actitud de la sociedad, de los representantes de las Hola. policías y de los representantes de la justicia. Mm, Y no quiere decir solamente que la gente sea toda hostil y revictimizante y que siempre estén, que esto sí, yo creo, permanentemente se está tratando como de relativizar o desacreditar. A ver, yo estoy hablando de situaciones bien inequívocamente que caen en la categoría de delito, ¿ya? No estoy sí, hablando de situaciones que también se dan en tribunales donde hay personas que por otro tipo de conflictos se amenazan mutuamente de denunciarse. Yo te denuncio por acoso sexual, yo te denuncio por no sé qué, por robo, y finalmente no sabes nada qué pasó ahí. Yo estoy hablando acá de una cuestión bien clara. Y en este tipo de situación uno qué es lo que ve, que inmediatamente te preguntan, ya, ¿y usted cómo andaba vestida? ¿Y en qué situación estaba? ¿Y por qué estaba tan tarde? Y qué sé yo. Y o por otro lado, eh, tienes el otro tipo de presión también, de vamos y no, y vamos a estar en un juicio y va a salir todo mm, adelante, que a veces de repente los propios profesionales que acompañamos a las víctimas podemos pecar de hiperdefensores como así de Marvel o la Liga de la Justicia, y vamos, tú puedes, y a lo mejor el otro no está listo. Por eso es que el derecho al tiempo es tan mm, importante, porque de repente con la mejor voluntad, abogados, psicólogos, médicos, etcétera, pueden apurar a una víctima para que no se le vaya a pasar el tiempo de la denuncia o no se vaya a perder la persona que es responsable de haber cometido el delito mm, y el otro no está preparado para hacerlo. O sí. bien se leen las cosas de una manera en que no estamos centrados en lo que está viendo la víctima, sino en lo que nosotros sentimos que es lo mejor. Y me refiero, por ejemplo, a mensajes del tipo con niños y niñas, que bueno, ganamos el juicio, ahora al fin tu abusador está preso, y tu abusador es tu papá, o es tu abuelo, o es O alguien el que... tío, el amigo de tu mi mamá, Y que siempre lo veías en la casa y... claro, entonces para un niño chico puede ser re complejo y no necesariamente la mejor noticia del mundo en el tono emocional que nosotros le decimos. O como muchas víctimas de violación adulta, que más de alguien les ha dicho que bueno, se cerró el juicio. Susan Bryson, que es una muy conocida filósofa acá, contaba eso. Ella le dijeron que bueno, y ahora puedes continuar con tu vida como siempre. Ya nada es como siempre después de esto. O sea, y no es tan así, no es como, ¡yujú!, el día de la demanda. Es como que, bueno, se Mm, hizo justicia
Y la reparación, y esto es una parte muy importante de la reparación, porque si se niega, genera mucho daño, ¿ya? Si no está asequible, falta algo que uno no puede suplir. No digo que sin justicia entonces no hay reparación, pero es un factor muy importante, y, pero no es toda la reparación. Entonces no es como, se acabó el juicio y la vida Mm. sigue siempre. Hay Y que seguir. aparte que lo que dices tú de que efectivamente con la justicia, particularmente cuando son tan niños o niñas, me acuerdo, lamentablemente me acuerdo del caso de una amiga que su hija, que tiene la misma edad de mi hija, pero fue como cuando tenían 4 años, alguien abusó de ella sexualmente y me decía, no sé si quiero llevarla a tribunales y someterla a todo esto, porque es una cabra de 4 años que en su momento ella pensó que era un juego todo lo que pasó cuando fue este tema del abuso sexual infantil. Entonces me dice, no sé si al final es peor hacer todo esto por tratar de hacer justicia, y por eso también te quiero llevar entonces ahora esta de la importancia de la imprescriptibilidad, porque yo creo que al final, por eso, por algo, uno dice, en el momento que esta niña, si efectivamente le va a generar algún trauma, en ese momento que ella tal vez decida, o sea, ir a tribunales cuando ya sea adulta, adolescente, o sea, te quería preguntar, ¿cuánto es el tiempo? Hablaste harto del derecho al tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que se demora aproximadamente una persona en denunciar o darse cuenta también? Porque una cosa es que te des cuenta que sufriste abuso, lo que todas estas consultas que preguntabas tú, ¿cierto? Y después de ir a justicia y reclamar esto. A ver, lo que pasa es que hay promedios distintos y yo creo que eso va a ir cambiando con las generaciones. Si un niño o niña no, a ver, yo creo que hay que partir de esta estadística que no ha variado sustancialmente en muchos años, y es que, y estudios internacionales y luego un estudio nacional en Chile coincidió, eso es bien interesante, como de que de cada 6 a 7 niños y niñas que son abusados, uno va a develar en la niñez o su abuso va a ser detectado en la niñez, y los otros 6 o 5 quedan para más grandes, ¿ya? Porque es un proceso difícil de elaborar, de ponerle nombre, de verbalizarlo en un espacio seguro, para luego poder ir con ese relato, que es lo que la denuncia necesita. O sea, la denuncia parte de un relato. Y ahí sigue la denuncia, la investigación, etcétera. Hay, por ejemplo, el estudio de la Comisión Real Australiana, que investigó lo que es abuso sexual institucional en Australia, infantil, institucional, porque Ya. si se pone a estudiar el hincha familiar, todavía está estudiando, porque es el mayoritario. Los promedios de develación para las víctimas de abuso sexual infantil eclesial fue de 53, 54 años de edad para hablarlo, ¿ya? Todavía quedan muchos adultos, y lo vivimos durante la tramitación de la Ley de Derecho al Tiempo, personas de 80, 90 años recién develando, a propósito de la ley, como que se sintieron que podían por fin abrir esto. A mí me ha tocado en Estados Unidos conocer personas que vivieron eh, y familiares de personas que vivieron horrores como el Holocausto, que quedaban vivas, bisabuelas, abuelas, que por ejemplo, yo lo conté en el Congreso cuando fui a hablar por la ley de imprescriptibilidad ahora de abuso, de abuso o crímenes sexuales sin límite de edad, y que, y que las familias asumían que habían pasado cosas terribles. Y las abuelas o las mujeres muy mayores habían contado muchas de las cosas, pero no las violaciones. Mismo caso en los campos de refugiados. Contaban muchas de las atrocidades que habían vivido ahí, pero las violaciones al final. Pero Pues porque uno se avergüenza, porque yo creo que hay vergüenza, mucha, hay una carga de culpa terrible también que no debería ser, pero creo que principalmente a la vuelta del tiempo, creo que están. A ver, Judith Herman, una psiquiatra norteamericana que todavía está viva, que tiene un libro maravilloso que se llama Trauma y Reparación, o sea, perdón, sí, Trauma y Reparación a propósito de la violencia, que, y bueno, antes lo dijeron también, no sé, hay una cita de Adorno que es como, después de Auschwitz, nada, o sea, ni un poema, se acabaron las palabras. Bueno, Judith Herman, todos estos traumas, o sea, todas estas, sí, traumas que vienen como de la esfera de las violencias, sea por lesa humanidad o por abusos sexuales, violencias físicas, intrafamiliares, etcétera, que son como situaciones de tortura en el fondo, de tormento sostenido, prolongado, etcétera, las define como lo inenarrable. Experiencias tan terribles que superan la capacidad de un ser humano para traducirlas. Y en realidad también el trauma parte de esa definición, que son experiencias que caen dentro de un rango insoportable, eh,
entonces excede capacidades psíquicas, emocionales, físicas, uno queda súper indefenso y empequeñecido frente a eso. Y entonces, para muchas víctimas, contar, aunque no sintieran vergüenza o culpa en el sentido de preguntarse nada en relación a su responsabilidad, lo tienen claro, que sentirse hablando de esto es tan doloroso, por eso muchas personas lo escriben, o muchas personas lo dejan en cartas también para después de muertos que sean leídas. Es como escucharte con tu voz, en tu cuerpo, contar estas cosas, estas atrocidades inenarrables, es muy duro. Entonces, más difícil se hace todavía el habla. Entonces, si ya es una voz que tiene que escalar tanta cumbre escarpada para lograr salir, ¿cómo uno no va a tratar de socialmente, a nivel de los sistemas de salud, de un sistema de justicia educado, formado en temas de trauma, que todos supiéramos un poquito, ojalá, para poder acoger, y no hablo solo del abuso sexual infantil, o de los crímenes de lesa humanidad, que nosotros los tenemos al ladito en Chile, todavía como nuestra experiencia histórica cercana, en la memoria, hay tantos traumas. Cada vez que hay un terremoto, las pérdidas, ahora COVID, no, estamos en medio del tsunami. Va a llegar un minuto y ya llevamos 33.000 muertos y ya creo que a todas las familias, me atrevería a decir, nos ha tocado vivir un duelo por uno de los nuestros, el caso nuestro, o de alguien muy cercano, o de amigos que nos cuentan que su mamá, o sea, ya es como por todos lados, está como este tejido rasmillado, dolorido, y ni siquiera ha terminado la pandemia. Entonces, cuando tengamos que hablar de todo esto, yo espero lo antes posible que se acabe, pero no se ve y es muy posible que nos dicen se van a repetir pandemias en este siglo. Entonces, ¿cómo vamos a también acoger ese sufrimiento cuando las personas quieran hablar de ello? Es muy importante lo que ha pasado ahora de iniciativas de Un Minuto por Ti, el proyecto Obituario de la Alejandra Matus, hay un científico que también está recogiendo testimonios. Los dolores hay que hablarlos, hay que ponerle palabras, la manera en que se procesan. Y si no podemos hablarlo verbalmente, porque nos duele mucho, entonces poder escribirlo. Y si sabemos que a alguien le duele y ni lo habla, ni lo escribe, ni lo nada, por lo menos estar cerca, no sé, disponibles. Creo que hay un tono de acogida frente al sufrimiento que lo recuperamos como en grandes desastres y que yo creo que es importante, en mi opinión, sostenerlo siempre, porque hemos estado viviendo en un modelo que nos dice, vamos, tú puedes, eres fuerte, sale adelante, compite, el mérito, guau, y todo lo que tenga que ver con el mundo, la condición humana, el universo de la vulnerabilidad, de la fragilidad, del dolor, del sufrimiento, del que aprendemos también, o sea, yo digo, no es una condición para aprender, pero cuando nos toca vivirlo, tratamos de sacar lecciones, vemos, o sea, tampoco. Nos están apurando siempre. Una licencia por depresión posparto, olvidan, mamás que han perdido su guagüita en el parto o poco después y que las están apurando a volver a trabajar. Un postnatal de 6 meses, que es un gran logro, yo creo que igual hay que... Pero que 6 meses, o sea, 6 meses una guaguita está en condiciones de ser delegada al cuidado de terceros completamente. ¿No sería mejor si tuviéramos uno de 9 o de 2 años o de 1 año, compartido con mamá, papá o abuelos? Si no hay, o sea, hay distintas personas para cuidar esa guaguita. En Finlandia entran al colegio a los 7 años. No es por nada. A los 7 años hay un desarrollo ya del lenguaje, de ciertas capacidades cognitivas, que incluso de una sensación de un tema con el tiempo, donde ya está más claro el ayer, hoy día, mañana, hace un tiempo. A los 4 te dicen, ayer pasó tal cosa, y tú es como, eso fue como hace 1 año. El otro día, como al año de edad. O sea, a los 7 ya está más desarrollado eso. A los 9 termina de desarrollarse la vista recién. Entonces, como darle tiempo al nacimiento de un niño, a los cuidados de un niño, que no haya personas que estén trabajando con cáncer. ¿Qué es eso? O sea, yo solo pienso así como, o sea,
no sé qué tipo de sociedad, Atila el Uno, capaz que hasta Atila el Uno y Gengis Khan eran más compasivos que eso, y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, como apuremos el cáncer, porque si no, usted tiene que volver a trabajar con el tumor igual, eh, o tiene que hacer una terapia larga que usted verá cómo la financia, y si hay También. otras urgencias familiares, y así hay gente que prefiere amputar un órgano o una parte de sí, y puede ser una extremidad pequeña, como un par de dedos, o puede ser una media pierna, y eso ha pasado, no estoy haciendo hipérbole acá. No, claro. Estoy hablando de ejemplos que uno ha ido conociendo, entonces tú dices, "Mm, esto es completamente descabellado". O sea, en este siglo, con este avance de la ciencia, con la tecnología que vemos, con todo, en lo que estamos topando es en dar tiempo a seres humanos para realizar procesos de sanación, de crecimiento, de desarrollo sin apuro. O sea, ya, vamos con el CIMSE, vamos con esto, vamos con lo otro. A ver, si hay un tiempo de la escuela, es un tiempo en el que uno asume que en estos 18 años o en estos 20, ¿ya? Van a ocurrir varios aprendizajes, incluso es más. Y uno lo ve con los colegios Waldorf, que están los primeros 7 años jugando, de los 7 a los 14 haciendo, llegan a los colegios más, o a las escuelas más tradicionales, sin cualquiera, y están medio perdidos al principio porque no han visto muchos contenidos ni notas, y luego se ponen al día y son los mejores alumnos. El sistema nervioso está más maduro. Pero tenemos 18, 20 años para aprender una cierta cantidad de cosas. No es que todos los niños tengan que aprender a los 4 X, a los 5 tal otra cosa, a los 6 tal otra, a los 7, a los 8. Hay niños que a lo mejor lo aprenden a los 3 y niños que se demoran más. Y no tiene nada que ver con que se la van a poder o no se la van a poder, y basta de eso. O sea, permitamos tiempo a la vida, que es harto más inteligente que nosotras, y nosotros lleva haciendo la pega por millones de años. Había un chiste muy bueno de una flor que le decía así a su hijita Flor: ya, apúrate con la fotosíntesis. Y uno lo mira y dice, en realidad, ni las plantas, ni los animales, ni nadie es tan descabellado como nosotros, ni tan arrogante de como tratar de presionar el tiempo, o detenerlo, o retrocederlo. Miremoslo desde el otro lado. ¿Qué mensaje nos entrega? Y sin cuestionar, a ver, hay un valor a lo mejor terapéutico de las cirugías plásticas o cosméticas o reparatorias. Pensemos en quemaduras, accidentes, etcétera. Y pensemos también en temas de autoestima que pueden llevar a una persona así, pero a hundirse totalmente. Pero esto también de Forever Young, por siempre jóvenes, también hay un tema ahí raro con el tiempo humano. Claro. O sea, es como, a los más chicos se los apuramos, mientras envejecemos lo tratamos de detener y retroceder. O sea, no, un poco de confianza en algo que se viene hace millones de años, y de lo cual la vida y la naturaleza saben más. Oye, Harto más. qué gusto es escucharte, Vinca, acá. He visto pasar, pero millones de comentarios, que eres seca, que gusto, que realmente un placer escucharte. Realmente esto puede dar para largo, pero como esto siempre tengo susto que Nos se van a corte. cortar, nos van a cortar. Claro, pero no quiero cortar eso sí sin esta última pregunta de cómo todo lo que hemos conversado, parte de las cosas que hemos conversado, ¿tú las crees que se pueden ver reflejadas en este proceso constituyente y particularmente en una nueva constitución? Bueno, yo sé que tú lo tienes ya pensado también y todo, pero Pero acá hay que eh, escuchar a las y los expertos, ya, no, no, esa palabra, por favor. los especialistas. Bueno, por último, sí, ya, los especialistas, por último. No, yo en realidad miro, a ver, con lo que ya decíamos, la democracia, estamos claros que no es perfecta, estamos claros que venimos con harta como desconfianzas o temores. eh, Dolió mucho de los 30 años, a mí me resuena mucho esa frase, no eran 30 pesos, eran 30 años. Eh, yo creo que hubo ahí en lo que en la ética del cuidado se llama traiciones del cuidado, traiciones del amor y el cuidado, que dolieron mucho y que dolieron más incluso de quienes sentíamos más cercanos que lejanos. Entonces, y de los cuales son todos corresponsables. Entonces, creo que ahora hay que hacer esta constitución, primero que nada, escuchando a los niños, niñas y adolescentes, por favor, porque además, como dijo Tonucci, lo que es bueno para los niños es bueno para todos. Entonces,
ciudades que sean buenas para los niños, entornos que sean buenos para los niños, van a ser buenos para nosotros también. Un país amigable, es bueno para todos también. Creo que las constituciones, mi hija me va a retar si me pongo a hablar de constitución, no me va a retar, pero yo quiero una constitución breve. Me parece que las constituciones son como mapas para orientarse en el tiempo. No tiene que ser una cuestión como de 700.000 páginas y tomos, sino que bastante breve y clara en ciertas cuestiones. Esta brújula del cuidado. No está el siglo ni el milenio como para hacerse el leso más con el tema del cuidado humano y del cuidado del medio ambiente. Las nuevas generaciones la traen clarísima. Hemos tenido una Greta Thunberg ahí, me ha detenido este último tiempo, pero ven lo que pasa con el clima, ven lo que pasa con la pobreza. ¿Cómo es posible en un mundo de gente como el dueño de Amazon o Elon Musk, que es mega multi, triple millonario, y que estemos hablando de pobreza todavía? Los niños, los jóvenes lo ven bien claro. Entonces el cuidado es un tema. Y creo que hemos escuchado harto hablar del Estado subsidiario, el Estado solidario. Un Estado para este siglo y para este milenio tiene que ser un Estado responsable, adulto, maduro, capaz de cuidar y de cuidarse, capaz de decirle que no a los grandes empresarios si lo están presionando, capaz de poner reglas, de ser asertivo. Y esto es importante porque a tantas niñas cuando crecen, y niños también, cuando son asertivos se les dice que son agresivos, o pedante, o no sé qué. No, es ser asertivo, es poder poner límite. No, señores empresarios, o sea, me llevo la plata, bueno, usted vea, o sea, porque cuando la extorsión pierde poder, ¡puf!, se cae. O sea, acá llevamos muchos años con esta cosa, la extorsión y el temor. Si decimos A, lo mismo que en el abuso, va a pasar B. Entonces, como un mapa de cuidado, de un Estado capaz de garantizar cuestiones que son esenciales para la vida. Salud, o sea, alimento, salud, el medio ambiente. O sea, no puede el Estado andar así como pajareando mientras la tierra es decimada y la pequeño pedacito de tierra llamado Chile, que tiene bastante riqueza, es tan lindo. O sea, tú mira, tú pensás de norte a sur, churra. Esta leyenda de que, no sé, que tiraron como pedazos de la creación y armaron Chile, hay de todo. O sea, cuidemos eso, es la única casa que tenemos, y entonces no puede andar el Estado en otra mientras es predado el lugar donde vivimos. O sea, es como que yo en casa estuviera así, mientras entra una tropa de, no sé, lince y buitre, y me rompen todo, y yo me quedo así, y bueno, en fin, sigamos. No, entonces hay ciertas cuestiones mínimas: salud, educación, vivienda, nuestra casa que nos sostiene. Hay un tema que va a ser crítico este siglo también, es el de la alimentación. Y lo estamos viendo durante la pandemia con 600 huellas comunes. O sea, yo no sé cómo podemos hablar de CIMSE o de retornos a clase. La pandemia no ha terminado, entonces nos estamos adelantando a la pandemia, están todas las condiciones dadas en toda escuela de Chile, donde van todos los niños de norte a sur, porque a lo mejor algunas podrán, el otro día yo escuchaba a la autoridad de educación, bueno, abran las ventanas. Sí, a lo mejor en el norte podrá abrir las ventanas porque es un poquito menos de frío quizás, pero viene el invierno, no es igual en todos lados. No es, a ver, démosle No, tiempo. pero es que esa mentalidad centralista también vinca de que sí, po, sí. Biobío va a ser mucho frío y en Punta Arenas mucho más. Y no, démosle tiempo a la pandemia. A ver, no digo, dijimos la pandemia que ande por su cuenta, no. A ver, esperemos a ver qué pasa. Cuidemos a los niños, cuidemos a los profes, cuidemos a las familias. O sea, en todos los países te han dicho, se reabrieron las escuelas, aumentaron los contagios. Aprendamos de la evidencia científica. Ahí es donde necesitamos un Estado responsable, maduro, con gobiernos que se comporten de esa manera, con políticos que también sepan tener como alguna capacidad de autosacrificio. Sí, a ver, no se van a querer, no se van a caer bien. Nosotros tampoco los vamos a querer porque estamos bien desencariñados. Yo, en lo personal, al menos Viste las instituciones. eh, pero vi cómo un activismo como derecho al tiempo fue transversal, porque transversalmente ocurren abusos sexuales infantiles. Y nos unimos de todos lados para poder sacar adelante esa ley. Esa ley es una ley de la ciudadanía. Entonces, hagamos el esfuerzo de nuevo, hagan el esfuerzo también los políticos, y nosotros diciéndoles claramente, asertivamente, no, no los queremos mucho. No, la confianza no está, ya no es, así Sí. no es.
va a ser condicionada y tenemos la fe puesta más en nuestros constituyentes, yo por lo menos, voy a hablar por mí sola, independientes, de otras generaciones, con otra manera de mirar las cosas. Creo que hay una generación política de más edad, y no es edadismo esto, que vivieron otros procesos y hicieron aportes enormes en su momento. Creo que para este momento necesitamos otro tipo de marco mental, de formas de pensar, de formas de plantearnos frente al cuidado, de todos, porque si no, como dijo Bernardo Toro, filósofo colombiano, y yo siempre lo digo, o nos cuidamos y cuidamos todo, o perecemos. Es bien sencillo, no es mucho más complejo. Entonces, si la Constitución nos puede dar ese mapa para convivir, para resolver ciertos conflictos, para no sentir que el Estado está de adorno, o que el gobierno de turno está de adorno, o está para sus más cercanos o sus más amigos. A mí me da mucha risa eso cuando escucho tu gobierno. ¿Cómo que tu gobierno? Yo no voté por ese gobierno, pero es mío también. Es mi país, es mi democracia. Cuesta decir a veces nuestro gobierno, nuestro Estado, pero es de todo. O sea, tú no estás gobernando solo para tu amigo o para tu coalición. Acuérdate que estás gobernando para todos. Te encargaron la tremenda misión, y que parece que se olvidó, de cuidar a 18 millones de personas, que a su vez van a poner lo mejor de su parte, y vamos a poner lo mejor de nuestra parte, para que esta cuestión ande. Y es lo que hemos repetido tanto en pandemia. Párela, este gobierno actual, de no cuidar deliberadamente. O sea, porque es como, cuido un poco, retrocedo, la vacuna, después tiro todo a comprar. No, con muertos no se reactiva la economía. Con zombies, con enfermos, no. Dejemos que esto pase y pongamos, o sea, hagámosle el empeño por ayudar a todos, no quedémonos pedaleando en el aire. No puede ser que no hayan llegado las ayudas a un año todavía. Y luego, no sé, yo al menos me comprometo, y cada cual se como, me voy a sacar la mugre trabajando, ¿cachai? Pero, porque vamos a tener que sacar esto adelante, vamos a tener que recuperar conocimiento, reforzar a los niños, elaborar la pandemia y todo el trauma que ha sido, que vino después del estallido, otro trauma que vino después de, y así. Vamos a pero ahora cuidemos la vida. Para eso sirve una nueva constitución, para que en crisis como esta esté súper claro el rol de cada quien. Así es que tenemos toda nuestra fe puesta en ustedes. Yo Tami, te conozco en la pega, te conozco en temas de abuso, te conozco desde la Universidad de Concepción, que está haciendo una pega preciosa con el programa Día a Día, y el tema de los jardines infantiles y la infancia temprana, con la Paulina Rincón, colega así seca. Pero nada, ahí te queremos ver por el bio, por los niños y por todo, porque al final el paradigma es para toda la Constitución. Habrá que pensar en tributo, medio ambiente, agua, comercio, propiedad. Pero ahí te interrumpo, Vinca, porque efectivamente yo sí creo, bueno, dijiste que había que votar por independientes, así que gracias por ese regalo, porque efectivamente yo soy de la idea que esta constitución tenemos la oportunidad de tener nuevas caras, nuestro liderazgo, y eso también significa votar por personas 100% independientes. Y lo otro que me hace mucho sentido es que tú hablas de un Estado que cuide. Y qué mejor entonces que en una nueva constitución nosotros podamos avanzar a un Estado democrático de bienestar social, que al final lo que hace es garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos y todas sus ciudadanas, y garantizando efectivamente los roles de cuidado, que significa medio ambiente, cuidado de niñas, niños y adolescentes, el cuidado también, por ejemplo, o valorar el rol de cuidado que ejercen algunas personas, particularmente, como tú decías antes, las mujeres, ¿cierto? El rol de cuidado doméstico, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Así que, Vinca, de verdad que es un placer, de verdad que para mí es un honor, todas las personas que nos acompañaron, muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es inspirador escucharte y en temas tan complejos como estos. Así que de verdad que te mando un abrazo apretado. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron y nuevamente te dejo aquí el cierre. De mayo más encima, yo lo valoro enormemente cada tiempo que nos dedican y que se pueden dar estas conversaciones. Y bueno, yo confío que tú vas a salir electa, Tami. Entonces, 2 meses después vamos a estar cateteándote con ¿dónde están los niños en la primera página? Pero si, oye, tiene que haber todo un grupo o un comité técnico asesor, así que yo te quiero ver ahí. Yo te quiero ver ahí. Vamos a estar siempre ayudando, disponible para el cuidado. Así es que, no, gracias a ti. Qué lindo poder, además, entretejer todos estos temas, o sea, prevención de abuso, tiempo, el país que todavía soñamos, tremendo mérito todavía, en medio de todo lo que nos ha pasado en los últimos años, poder soñar
o tener ganas Así es. de un país para el bien común, el bien Ujú. público, como decía. Sí, Eso. Muchas así gracias. es. Un Así abrazo, cuídense todos, que estén muy bien. corto yo para que tú grabes. Sí, no te preocupes, yo cierro. Aquí ya, listo. Entonces yo Un abrazo. Chao.